¿Existe vida después de la muerte? ¿En dónde están nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros hijos que ya no están? ¿Desaparecen? ¿Dejan de existir? ¿O existen en el más allá? En este episodio vamos a conocer la historia de una persona que dice haber estado en el más allá y nos va a revelar cómo es y nos va a contar cómo es la vida después de la muerte. ¿Quieren conocerlo? Quédense hasta el final y escuchen este episodio completo. Hoy estamos con Jordi Navarro. Jordi es manager de OIP Survival. Bienvenido a Experiencias cercanas a la muerte con David Pérez. Jordi. Muchas gracias, saludos a todos y un placer y un honor estar aquí contigo en, en esta charla o entrevista, la cual de un tema muy interesante que yo creo que durante muchos años ha sido muy vetado y gracias a Dios se está viendo mucho ya la opinión pública. Antes de contarnos lo que sucedió, cómo, cómo era su vida y quién es usted. Bueno, como bien ha comentado, pues yo ahora mismo me dedico a productos de supervivencia, aventura, etcétera. La experiencia que voy a contar, pues sucedió de cuando yo tenía 13 años, actualmente ya estoy rozando los 50. Estamos hablando de pues una época obviamente ya prácticamente de adolescente, en la cual pues un niño ha sido mucho que en el tema de no se preocupa de experiencias cercanas a la muerte ni nada de eso, pero cuando ocurrió, pues, prefirieron ocultarme un poco lo que físicamente ocurrió, porque fue un accidente. Y gracias a Dios estaba con mi hermano cerca, la cual también a nivel psicológico mi experiencia le afectó a él, no solo a mí, sino a la persona que venía conmigo a nivel psicológico. Eh, para mí es un placer poder compartir con todos ustedes aquí en el podcast. Jordi, entonces era usted un niño cuando todo esto ocurrió y le Bueno, pasó algo. ¿Qué fue eso que sí, sucedió? bueno, eh, nos, nos vamos a trasladar a cuando yo tenía 13 años. Yo estaba, digamos, pues en mi país, pues las escuelas son horario partido. Vamos de regreso yo y mi hermano mayor a la escuela, porque íbamos a la misma escuela los dos, y íbamos jugando a las atrapadas, ¿de acuerdo? Y yo empecé a correr, y yo miraba hacia atrás, no miraba hacia adelante, que había una calle, porque lo que ocupábamos era un parque, y mi hermano me gritaba de lejos que me detuviera, que me detuviera. Yo no me iré a su enfrente, y a partir de aquí no recuerdo más, solo recuerdo pequeños lapsos que vi de lo que ocurrió. A partir de aquí, yo sentí, lo único que ya recuerdo de visiones de a mi hermano quitándome, y lo posterior es, noté salir del cuerpo, y cuando regresé estaba en el piso de la calle, del concreto. eh, Abrí los ojos un momento y ya los cerré. A posterior, como que te digo, recuerdo lapsus, son visiones, como queramos llamarle. Recuerdo verme atrás de un carro, aparte de los asientos de atrás de un carro, y mi hermano sentado en el asiento de copiloto, y una señora que estaba pues atrás, diciéndome, no te preocupes, no pasa nada, con tu mamá. Todo, ¿okay? Ya cierro los ojos y a partir de ese momento lo que veo, aunque suena pues algo muy recurrente en casos de SM, un túnel con una luz, eléctrico, y
En ese momento, pues no sentí ni miedo, ni temor, nada por ese, o sea, que es una belleza, una paz, una tranquilidad. Es lo que se siente porque todo es perfección en ese momento. Y me iba hacia salud. Y de pronto noto que me agarran el brazo, alguien por atrás, y oigo, siento que no es tu momento, mm, lo cual esto pues me hace regresar y en esos momentos ya paso a no abrir los ojos, sino que estoy dentro de mi cuerpo, oigo las personas, oigo pues en el hospital mi mamá llorando, etcétera, a mi papá, todo, pero no puedes mover el cuerpo. Es una sensación de estar encarcelado en tu propio cuerpo físico, porque somos más que un cuerpo físico. Ahí yo vi la prueba, ¿no? Y aunque sea que algunos a lo mejor pensarán, pues, algo tan insignificante como mover el dedo de una mano para decirle a tu madre que estás allá y no poder hacerlo, créeme que es horroroso. Es una sensación muy rara. mm. Luego pasé de ese estado de coma, porque es un estado de coma, es una experiencia que también, esa sensación en la cual estás, que me ha servido para aconsejar a otra gente que tiene familia con, entonces, desgraciadamente en ese estado, para poder platicar. Está ahí la persona, está ahí ese familiar, que sea. Luego ya pasó ya una fase ya más liviana, ya así desperté. El concepto de espacio-tiempo como que cambia, porque a lo mejor lo que yo sentí el tiempo como si fuera una noche, ese estatus de no poder moverme dentro de un cuerpo físico. Resulta que luego había pasado una semana. No me contaron lo que yo te estoy contando aquí en el podcast. Yo me pasó con 13 años, pero yo no supe toda la historia hasta los 20, porque ellos pensaban, los doctores, primero que el golpe que había recibido en la cabeza, no sabían qué reacción el cerebro iba a dar, y en segundo lugar, el shock psicológico que podía causar en un niño. Entonces, luego practicando con mi hermano, como te digo, ya pasaron 6, 7 años, pues resulta que esa señora que yo vi atrás, dice, no había nadie, mi hermano me decía, a él le afectó también, porque él era al revés, no quería nada. Yo tampoco, con 13 años, obviamente tampoco, no estás, como repito, en esas cosas. Sí tenía, pues me gustaba astronomía, el cielo, todo, pero no estaba en esas cosas. Un poco así, te resumo la experiencia, aunque obviamente pues hay más detalles a lo mejor puntuales, pero esa fue toda la experiencia. Pero sí hubo una prevención psicológica. Yo estuve en estudios muchos meses, exámenes cerebrales, todo para ver cómo podía haber afectado psicológicamente al cerebro también. Eh, eh, esa, toda esa experiencia, por suerte, ellos pensaban que pues me iba a quedar con los ojos cruzados a nivel físico, y se sorprendieron porque no me pasó nada. Dice, fue un caso un poco chocante para los doctores porque ellos pensaban que una repercusión física en el cuerpo tenía que haber y físicamente no pasó nada. Ya luego si quieres sentamos en otros consejos. ¿Mm? Entonces, dice usted, Jordi, que se encontraba jugando a las cogidas. Sí, Bueno, allí aquí en Colombia se le llama cogidas, pero entiendo que allí tiene otro significado. Pero bueno, a las sí, atrapadas sí, y tiene un accidente, un golpe en la cabeza. Ese golpe en la cabeza hace que llegue un momento en el que usted siente que pierde el conocimiento y de repente su espíritu, su alma, sale de su cuerpo. ¿Podría describirnos un poco mejor cómo es esa sensación, cómo recuerda sí. ese sentimiento? Mira, le voy a describir cómo fue que me platicó mi hermano exactamente, porque obviamente el carro venía, yo iba volteado viendo a mi hermano, me dio en la cintura el carro, hice un mortal en el aire, la descripción de él, y caí de cabeza en el concreto.
me dijeron de que si me hubiera dado de frente, o sea, me dio por la cadera, por la parte delantera, si me da de frente me hubiera matado al momento. Yo el salto y el mortal y el golpe no lo sentí. Yo sentí, regresó mi alma o mi espíritu al cuerpo cuando yo ya estaba en el piso con la cabeza ladeada. O sea, fue un sacar que como que te estaban protegiendo y te volvieron a meter. Entonces, esas como que el sacar del cuerpo es como una sensación de livianez, o sea, estar más liviano, es como te sacan te sacan un peso de encima. Y luego cuando regresas, sí vuelve todo el tema físico del dolor, etcétera. Por eso digo que gracias a Dios mi hermano lo vio para yo poderos, a todos ustedes, relatar esta experiencia más, gracias a Dios, con más detalle al punto de cómo sucedió todo. Muy interesante. Esto es una de las situaciones que se repiten en estas experiencias cercanas a la muerte y es el hecho de sentir una ligereza significativa, en donde muchas veces el dolor desaparece, como Jordi menciona, y entonces dice que luego de este estado de estar fuera del cuerpo, ve un túnel, que es algo que se repite mucho en muchas personas que han tenido esas experiencias, y llega una sensación de profunda paz. ¿Cómo es esa sensación? Este mundo muchas veces se relata que es mucho más real, que se ve mucho más real que este mundo material en el que estamos, o que los colores son más vivos, o que la sensación de la temperatura es muy agradable. ¿Cómo fue en su caso, Jordi? Sobre todo ese momento, ves dos conceptos muy principales. Primero, de que la muerte no es el final, obviamente, que solo es un paso, un lado, es una experiencia dentro de lo que es el concepto de vida, si lo entendemos a nivel no solo de esta vida, sino global, como seres que somos. En segundo lugar, la percepción es de tranquilidad, de paz, de olvidarte los miedos, que todo sí está bien, no sientes temor y sientes como un reencuentro. Es como que él se reencuentra con las personas que ya no están. Es un reencuentro difícil de explicar, es porque todo es percepción, no es visual. Si ves las luces, yo vi pues algo muy recurrente que es el túnel de luz, pero es una sensación de reencuentro con algo que aquí no somos tan conscientes, pero cuando morimos sí, es un reconectar y reconocer de que eso ya lo has vivido en un momento dentro de lo que es a nivel un poco global, si lo entenderíamos. Pero no tenemos que, para mí, mi experiencia es, no hay miedo a la muerte, respeto, pero que luego vienen también cosas mejores. Es un gran mensaje de tranquilidad del que nos dan estas experiencias y en especial la suya. Bueno, en concreto la suya. Hay algo también que se menciona recurrentemente y es el encuentro con otros seres. A veces se dice que se encuentran con familiares, en otras ocasiones son seres de luz, en otras son figuras o divinidades en las que los seres humanos creen, como la Virgen, Jesucristo, Krishna. Uh -huh. En este caso, Jordi, ¿con qué seres pudo encontrarse usted o cómo fue esta sensación de cuando lo tomaron del brazo? Bueno, yo le investigué un poco lo del brazo que me está comentando. Yo pensaba, yo quiero transmitir a alguien, a toda la gente que nos pueda escuchar, que soy persona que primero miro lo racional. Yo no me voy directamente primero a lo que puede ser. Yo pensaba, pues, lo de agarrar el brazo, que era algo, pues, bueno, pues, un poquillo, porque la mente racional, cuando tú ves eso, también está presente, aún está Mm. presente en ti. Pero yo estudié, luego vi casos como el investigador David Pastoriza, también español, que trata mucho de la CCM.
y me quedé helado porque él comentaba y había entrevistado personas que habían tenido esa misma experiencia del túnel y que la gente las agarraba, les decía que no era el momento. Entonces ya dije, hombre, pues no soy solo yo, ya no es algo que es solo yo, sino que es algo externo o entonces, que no, no es algo inventado, sino que pasa a más gente. Entonces, ¿quiénes son los que nos dicen que no? Al punto de donde también tienes que deciden que tienes que irte, y si existe el libre albedrío, ¿verdad? La persona. O es algo que tú, o hay guías, espíritus que te acompañan y saben que no es un momento, que sí, o cuando no. No sé si me explicó bien. Eso es lo que empecé yo a dudar, a reflexionar sobre este punto. En segundo lugar, como comentas, que si ves gente conocida, yo mi interpretación es que son seres bondadosos espirituales de luz, como queramos llamarle, pero que agarran una forma reconocida para ti, para que tú no tengas esa parte racional que aún está en nuestro cerebro, no nos crea ni animadversión, o sea, no es lo mismo que tú veas una persona que has amado, tu abuela, tu madre, o un tío, que no una persona que no sabes quién es. Entonces, se agarran esa figura para que tú te puedas acercar por la confianza y de que te da y la sensación de reconocer a alguien que tú habías conocido y amado en vida. Entonces, ese es ese punto. Eso significa que todo lo que vayamos a ver, que nos parezca un familiar, que nos parezca un padre, no lo sea. El mundo, el universo es infinito, puede ser que sí, puede ser que no. Por lo general, se comenta y mi experiencia me da de que si es alguien que te puede ayudar, que te quiere ayudar, pero no necesariamente tenga que ser la madre, padre, el abuelo que tú tuviste en la vida terrena. ¿Algo cambió dentro de Jordi después de haber vivido esta experiencia? Tanto en Sí, la percepción individual frente a la vida filosófica, o también respecto a percepciones o sensaciones diferentes a las que se sentían antes. sí, pero a nivel personal sí cambió, la verdad que sí. Hubo una parte que fue psicológica, puramente psicológica, que sí afectó a nivel un poco negativo. Hablamos ahora no de temas espirituales, sino puramente a la hora del día a día. Es que sí me costó, yo leía un libro y el integrar el concepto, racionalizar lo que estás leyendo, me costó mucho, se ralentizó. Es decir, yo tenía que leer 2 y 3 veces o 4 veces una página de un libro para entender lo que se estaba escribiendo, cuando antes no me pasaba. O sea, sí me afectó en el raciocinio mental, pero eso fue, digamos que a nivel médico, nivel más cerebral, por llamarlo así. En nivel espiritual, como bien me pregunta, sí se abrió unos canales de percepción. Yo empecé obviamente era niño, pero a percibir, a poder oír cosas que pasaban por la casa de mi abuela, experiencias que vimos luego posterior, 2, 3 años de mi casa. Y obviamente para mí, imagínate, era una época que no podías hablar tan abiertamente ese tema. Y el decirle, pues, a lo mejor a gente, a personas, oye, estoy oyendo esto, percibo esto, pero ¿crees que estás loco? Así de claro, porque así te tachaban. ¿Sí? Estamos hablando de la época de los 80 y tanto. Entonces, tienes que ir con mucho cuidado con quién hablabas. Por suerte en mi casa sí había mucho respeto. Sí había mi papá que, bueno, sí le gustaban más esos temas. Este, mi hermano, pues ya te dije que también le afectó el verlo, porque la experiencia sí le había un paradigma a él él era negativo desde pequeño, no creía en eso nunca nada. A partir de esa experiencia sí le abrió un paradigma mental, psicológico a la apertura de que hay más cosas o puede haber más cosas, mínimo le abrió un poco la mente
creo que mi experiencia no solo fue una ayuda para mí, sino para la persona, en este caso mi hermano, que es el que me acompañó. Y, y a veces uno, pues a lo mejor que nos esté escuchando a uno de tus oyentes, ya, ¿cómo puede ser que tú pasaste lo malo o la experiencia física mala para que un familiar o un hermano para ayudarlo en ese punto? Digo, nunca, los contratos en vida, nunca sabemos cómo están. Contratos en vida, hablamos del por qué venimos aquí en esta vida, cuál es nuestra meta, qué es lo que debemos hacer, etcétera. Eso entraríamos en otra cosa. A nivel espiritual, como te comento, perfecciones abiertas, al poco tiempo, gracias a Dios, sí encontré personas que empezaron a poderme ayudar un poco en el ámbito espiritual, de guías, de asesorarme un poco, sin entrar en temas de sectas, nada, es un tema, obviamente, como te digo, muy delicado, pero sí encontré una guía, mira, no estás loco, esto ocurre, sí, a veces ha pasado, tenemos gente que sabía del tema. Y luego ya me empecé más, ya con 20, 19, 20 años, ya sabía toda la información de lo que me ocurrió, fue el canal para poderme empezar a especializar en ese punto, o sea, ya interesarme más y poderme informarme más y poder compartir con más gente con este tipo de experiencias. ¿Cuál es su idea respecto a la espiritualidad y a la religión eh, después de haber vivido esta experiencia y en general? Bueno, de la religión, ahora les voy a decir a tus oyentes algo que a lo mejor les toca, no creo en ninguno. A ver, yo me gusta la espiritualidad, pero también me encanta la historia, investigando historia. Creo que la religión se ha manipulado, todas las religiones, pero si le buscas, le investigas, la base primigenia de cada religión, judaísmo, el cristianismo, todos son más puras y eran más plurales, compartían más esas ideas entre unos y otros. Obviamente el ser humano lo ha tergiversado sus intereses. En el tema de religión, yo digo que a todos podemos encontrar a ese Dios con la oración, con la meditación, podemos contactar. Les voy a decir que no hace falta que vayan a misa, ahí no está Dios o no está el ser que te puede ayudar, sino contigo, con la meditación. Reflexiona, medita, orando, encuentras esa respuesta. En la parte de los seres espirituales, mira, le comentaré de que puede haber de todo. Puede haber mucho, depende de la vibración en lo que tú seas en esta vida, atraes una y otra cosa. Es como, para que me puedan entender a lo mejor los que me están oyendo, es como el yin y el yang, la figura del yin y el yang. O sea, tú vibras en una sintonía, vas a entrar más en una cosa que la otra. Yo también tengo experiencia a nivel familiar, lo digo abiertamente, tenía una abuela que era la típica mejor abuela que tenemos que traer siempre caramelos cuando eras chiquito, o te daba a ti, y era la abuela, digamos, vamos a llamarle la buena, por llamarlo así. Y a veces hemos tenido la otra abuela, por otro lado, pues que la que regaña, la que es más dura, todo. Te voy a contar, la abuela buena murió en paz. De hecho, incluso mi mamá, que no había contado, fíjate lo que no nos habíamos, no nos había contado nunca, porque ella no quería. Dice que antes de morir, que ella había visto, había salido muchas veces ella del cuerpo de mi madre y había visto a su mamá, que estaba bien, que todo bien. La otra abuela, que digamos era la que siempre, como te digo, un poco la abuela mala a veces, en mi caso, durmió sufrimiento, miedo porque había sombras en el hospital antes de morir, todo, o sea, era la contrapartida. Eh, quiero con eso responderte a que como vibramos aquí, como hacemos las cosas aquí, resuena ahí en el mundo espiritual. O sea, ni todo, sé lo más justo posible, tanto para ti, pero pensando también en la gente, y todo se te dará.
Y a veces no tenemos que pensar si es bueno o malo, sino que ahí tenemos, tú obras así, el universo te va a enseñar a cómo tú vibres para que eso está mal. Lo tienes que entender. Desgraciadamente estamos aquí en un mundo que aprendemos por emociones. Tú haces esto así, no es que sea el karma, sino que es la ley de atracción. Entonces, procura ser mejor persona, piensa las cosas dos veces, porque tarde o temprano se te regresa. El universo, tú pides algo, bien, te lo da. Vibras de una manera mala, no es que el universo sea malo, es que tú estés mal. No sé si con esto te respondí o no, o me fui por otro lado. No, 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 sí, te entiendo y entiendo tu idea. Está muy ligada también al karma. Eh, si obras bien, vas a tener buenos resultados. Si obras mal, pues los resultados serán consecuentes. Miedo a lo desconocido también. El miedo es muy poderoso también en la gente, a lo desconocido. Al confiar, tengo experiencias de personas de que en un mes han tenido que aceptar la muerte, aceptarla, integrarla antes de morir por su enfermedad y poder morir bien, bien, sin ningún tipo de miedo. ¿Qué consejo le darías a esas personas que están pasando por una enfermedad, que tienen miedo, que puede que estén viviendo una experiencia difícil y pudiera estar eh, pues muy presente la muerte en sus vidas? Miren, primero de todo, en el caso, pues, de que si tienen desgraciadamente un familiar en coma, yo le aconsejaría que hablen con ellos, están ahí, hablen con ellos, que se sientan bien, que se sientan amados, que no se sientan como yo me sentí en una cárcel. Hablen con ellos porque yo también, gracias a mi experiencia, mi papá, o sea, perdón, mi mamá tuvo a su padre, a mi abuelo, en coma. Yo le decía a mi mamá, habla con él, él está ahí, te puedo garantizar que a veces lloraba, mi abuelo en coma, y lloraba, y mi mamá le hablaba porque siguió el consejo que le di. Desgraciadamente, todos los que nos escuchan, si tienen a alguien así, háblenle, comuníquenle amor, exprésenle que están ahí, que se puede incluso que no se preocupe por sus hijos. Si ustedes son adultos, hijos, se puede ir con tranquilidad. La mente hace mucho. Como te digo, yo te puedo contar varias experiencias de situaciones así extremas. Mi mamá también falleció de cáncer. Y les voy a decir a todos los que nos están escuchando, ella estuvo en coma una semana con el cáncer. No se fue hasta que hicimos una rueda todos los hijos y meditamos. Dijimos, mamá, ya te puedes ir, somos mayores. Porque ella siempre decía, mis hijos preocupados, como cualquier madre preocupada. Ya somos mayores, ya nos podemos defender en la vida, después. Les digo a todos, ¿saben lo que pasó diciéndole eso? Al minuto, al minuto. La mente es muy fuerte. Nos puede anclar aquí cuando ya necesitamos irnos al otro plano. A todos los que nos escuchan, los que estén viviendo no en estado coma, pero tienen a alguien muy grave, ayúdenle, apóyenle, hablen con esa persona, ayudándola a que si tiene algún pendiente esa persona enferma, que él sienta que necesita resolver algo, ayúdenle a resolver, porque todos esos, la mente, vuelvo a repetir, es muy fuerte. Esa persona a lo mejor no se va en paz o no se puede ir en paz si no resuelve todo. Ayúdenle. Eso no significa que le ayuden a morir. Están ayudando a esa persona a que se encuentre mejor. La mente, les voy a decir, el físico es muy importante, pero la mente también. Ayúdenles. Hay algo que no le haya preguntado durante la entrevista que le gustaría comentar acerca de esta experiencia? Um,
No, en sí, como que yo soy libro abierto, porque ya sería, luego entraríamos en tema de qué cree uno, que a lo mejor, no sé, a lo mejor se deriva demasiado por otro lado, ¿no? Pero sí, o sea, sí está bueno la última pregunta, que bueno, el tema del consejo hacia las personas, ¿no? Sí, yo creo que siempre, y a lo mejor simplemente que si les sirve pues la opinión, bien, que sea que es con todo respeto, o que no crea que lo puede ganar deportivamente, sino en stand-by, o lo que cada uno cree. Pero para mí está bien. No, adelante, lo que quieras tú preguntar. Ujú. Última pregunta. ¿Cuál es el sentido de la vida de los seres humanos para Jordi? Uf, pregunta muy profunda. Me acaba de hacer. Bueno, para mí, no considero que sea en lo personal que tengamos un destino hecho. Creo que es una mezcla de que tú te marcas un destino en esta vida. Sí creo que hay, lo vuelvo a repetir, que no es mueres y ya desapareces. Creo que siempre estás evolucionando en vida, etcétera. Sí que era un poco en el tema de la reencarnación, aunque no sea como exactamente para mí, como los hinduistas creen. Pero sí creo que tú te marcas, por un lado, unas metas, pero hay una parte que tú puedes escoger también, como, digamos, para que me entiendan, como destinos secundarios que uno puede realizar para seguir evolucionando. Sí pienso que todos evolucionamos, sí pienso que hay una escala de evolución de cada uno de nosotros. Lo voy a poner fácil para que me entiendan. Es decir, si la evolución la entendemos, por ejemplo, como acá en México, cuando se hacen los altares, que hay 7 escalones en la cual el alma pasa a un estatus evolutivo, desde el más bajo hasta la divinidad completa, para que me entiendan por dónde voy. A lo mejor yo estoy en un 3, en esos escalones, y otra persona está en el uno. ¿Qué significa para mí esto? Significa que en un momento de la evolución yo he estado en el uno. A lo mejor tú has estado, o estás en el 4, en el 5, por hablarlo así, más simple, para que nos entiendan, sea muy fácil de entender. Entonces, debemos menospreciar a la persona que a veces, por ejemplo, aunque todos reaccionemos cuando hay una persona que mata a otra, y reaccionemos obviamente que eso está mal, realmente el concepto de que esta persona ha matado a la otra, como papás, que todos somos, yo también soy papá, mi hijo ya tiene integrado que a lo mejor eso está mal, pero cuando vemos a lo mejor a ese asesino diciendo a la prensa es que lo tenía que hacer, y lo ves en la mirada, que él está convencido que él lo tenía que hacer, es que esa persona tiene un grado evolutivo que tiene que aprender ese proceso. Porque a lo mejor, para mí, es mi opinión, vuelvo a repetir, es mi opinión, en algún momento de esa evolución como seres, como almas, hemos pasado por eso. Y venimos con esa integración de que el hecho de matar está mal. A lo mejor me he ido muy al extremo, lo entiendo, me he ido a un ejemplo muy extremo. Pero yo me di cuenta cuando entrevistaban o veía casos en el noticiero y veías, los ojos no engañan a nadie, a ese asesino, a esa persona que mató a otra, y convencidísimo de que eso está mal. Yo viví la época que en España estaba el grupo terrorista ETA. Entonces, de hecho, mi hermano estuvo a punto de morir en un atentado de y ellos iban convencidos que ese era su destino, que lo tenían que hacer sí o sí, y los ves convencidísimos. Entonces, obviamente, nuestro cerebro racional reacciona, eso está mal, esto es así, no está bien, tal. Pero luego cuando analizas eso y ves que en toda cultura, al menos aquí en México, ahora donde yo vivo, hace más de 10 años, que hay un sistema de evolución. Yo lo creo así, yo creo que vamos a través de esas vidas y miles de años, como almas, vamos evolucionando, aprendiendo, y estas vidas, las cuales vivimos, nos sirven para ir aprendiendo a través de las emociones. Y el planeta Tierra es como una escuela de emociones en ese punto. Como vuelvo a repetir, yo creo que aprendemos acá con emociones. Y aquí, lamentablemente, o hacemos caso a nuestra sabiduría como personas. Y cuando tenemos una situación, reaccionamos para el bien nuestro y de la otra persona o de esa situación, o reaccionamos impulsivamente. Consecuencias, si reaccionamos impulsivamente, el universo nos lo regresa de la manera paulatina conforme actuamos. Si lo hacemos con sabiduría, bien, todo se nos puede llegar a recompensar. No vuelvo a decir que sea malo una reacción impulsiva. No quiero quitar un poco el concepto de mal. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros evolucionamos con nuestras almas a nuestra manera como venimos nosotros desde que nacemos. Cada uno a su manera. No podemos juzgar una persona que tiene un nivel 2 o una escala número 2 o uno, tiene que evolucionar de una manera que nosotros ya pasamos en su momento. Y ahora nosotros estamos
a un nivel 3 y a lo mejor encontramos una persona con nivel 4. Cuando hablo de niveles no quiero comparar que uno sea mejor que otro, es para que me entiendan la audiencia cómo entiendo yo el concepto que es muy parecido al folclore de México, el Día de Muertos, por los altares y todo. Y es la cual también me invito que me permites a tu audiencia, el folclore aquí en México, investiguen si les gusta estos temas, porque va muy por ese tema. Muy interesante lo que nos cuenta Jordi. Muchas gracias por esa valiosa información. Quisiera saber por qué redes lo pueden encontrar. Usted también tiene OIP Survival, que es una empresa, como les decía, de elementos de supervivencia. ¿Cómo podrían contactarlos? ¿Quiénes Estamos quieren en, hablar con usted? estamos en Facebook como OIP Survival, me voy a deletrear, O de Hola y de Italia, P de Portugal, P de España, espacio Survival, todo con V o con B de vaca. También en la web, oipsurvival.com.mx, Instagram también estamos con el mismo nombre y también estoy como Jordi Navarro, también tengo un perfil personal, pero por el trabajo no está enfocado al tema espiritual o psicológico, lo cual yo encantado que me contactaste por esos medios, nos pudimos conocer y un honor, la verdad os digo todo corazón, porque interesantísimo acá esta charla y la verdad que, pero también estoy abierto, pues, si quieren hablar de estos temas, llevarlo también espacio y tal. Como yo, pues, investigar. Lo bueno es que le recomendaría como única recomendación final, si me permites, que abran la mente, no se cierren en paradigmas. La mejor manera de aprender y crecer como personas es abrirse a posibilidades. Tienen investigadores de renombre que han hecho libros también tratando de esta parte, FMs, estén abiertos a cualquier posibilidad. No existe la verdad universal. Cada uno tenemos una pieza de ese puzzle, que es la verdad universal, pero que yo tenga esa pieza y no encaje con la de mi vecino o con la tuya, no significa que la tuya no sea correcta, ni la mía. El respeto y querer aprender del otro, que nos puede enriquecer por en el alma. Ese es el punto que... El último mensaje, si me permites, transmitir. Muchas gracias, Jordi. El testimonio que hemos escuchado hoy fue increíble. Si les ha gustado, por favor dejen su like, compártanlo con las personas que conocen, comenten aquí abajo. Y a ustedes que nos están viendo, quiero dejarles un mensaje final, una reflexión final. Puede que usted esté pasando por un momento difícil, que todo parezca oscuro, que parezca que no hay una solución. Pero déjeme decirle que la vida vale la pena vivirla y que todo en esta vida tiene solución. Sigan adelante, dejen un mundo mejor y antes de partir de este plano, hagan que sus vidas valgan la pena. No se cansen de luchar. Sigan buscando y luchando por sus sueños. Que todo lo bueno en esta vida se puede. Porque el universo ayuda a los que se ayudan, como decía Joseph Campbell. Muchas gracias por estar en este episodio de Experiencias cercanas a la muerte con David Pérez y nos vemos en una próxima ocasión.